Buenos días, queridos hermanos. Esta es otra oportunidad más de reunirnos y de considerar la palabra del Señor. Recuerdan que el anterior domingo habíamos hablado de el tema de juzgar a Dios, ¿no? Y habíamos visto que pues, la preocupación era que muchas personas están teniendo actitudes hacia Dios, se están manifestando actitudes hacia Dios, y especialmente a veces la preocupación es que no sean buenas actitudes, ¿no? Y ese era el tema, y este tema nos está permitiendo conocer algunas cositas más de la Escritura y de conocer a Dios, ¿no? Sabemos, ¿no?, que el que Dios sea juzgado por nosotros, pues no le afecta para nada a Dios, ¿no? Dios es Dios. No estamos defendiendo a Dios cuando hablamos de este tema, en realidad estamos defendiendo más bien a los hombres que son perjudicados por su actitud hacia Dios. Vamos a ver que juzgar a Dios es pues bastante nocivo, malo para el hombre. El no conocerle nomás es tremendo, ¿no? El no conocerle habiendo tenido testimonio de Él es algo que afecta al hombre, como vamos a ver. Entonces, como dijimos el pasado domingo, tuvimos una vista, ¿no?, de Dios con sus atributos morales, ¿no? Por ejemplo, que Dios es justo, misericordioso, es amor. Sus atributos, podemos decir, exclusivos de Él, ¿no?, como es su omnipotencia, su soberanía, su sabiduría, ¿no?, omnisabiduría, podemos decir, una sabiduría perfecta, etcétera, ¿no? Su omnipresencia está en todas partes. Y también en contraposición al hombre, que en cierta manera fue creado con alguna soberanía, ¿no? En realidad soberanía sobre su propia persona y sus decisiones, ¿no? Con una libertad para decidir. El hombre fue creado libre y ahí está el valor del hombre, ¿no? Y también como lo que se llama su libre albedrío. También tuvimos una vislumbre de Dios interviniendo en la historia humana, ¿no? Considerando a los millones de seres humanos, cada uno con su propio libre albedrío, pero no dejando de ser Dios y teniendo control de la historia. Entonces Dios tiene que ser, Dios en su propio carácter es justo, es amor, y es omnipotente, y le permite al hombre ser libre, tomar buenas o malas decisiones. Dios es Dios. Y el hombre, pues también el hombre es, como decimos, ¿no?, es el señor de su propio camino nada más, pero tiene que ver con su propia vida, ¿no? Su camino tarde o temprano le va a llevar a algún lugar, ya sea bueno o ya sea malo, ¿no? Entonces, cómo Dios controla la historia del mundo, teniendo millones de seres que tienen propia autonomía, ¿no? Bueno, Dios es Dios. Dios es tan inteligente, tan sabio, que puede con esa situación, ¿no? Me imagino qué computadora tendríamos que tener que pueda manejar todas las variables que pueden existir en esta situación. Me imagino, ¿no?, cuando Dios en el capítulo 6 de Génesis tuvo que hacer un diluvio, ¿no? Cómo realmente colapsó, podemos decir, el sistema. No sé si se puede llamar así. Pero lo que pasó fue que la única solución que quedó fue destruir al hombre por medio de un diluvio. Miren, por ejemplo, lo quiero tomar como un comentario, pero siempre aprendiendo, ¿no? El capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová:
Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Miren, Dios vio tanta maldad, ¿no? Precisamente ya llegamos al capítulo 6 de Génesis. En el capítulo 3 el hombre declaró su independencia de Dios y quiso ser él el señor de su propio camino. Entonces, ya llegando al capítulo 6, ya vemos el fracaso, ¿no?, del hombre. Y solamente un hombre que pudo tener la fe suficiente como para conservarse dependiente de Dios, con una actitud correcta ante Dios, y ese hombre se llamó Noé. Y dice el versículo 11, ¿no? Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Qué tremenda historia. Y dijo Dios, dice el versículo siguiente, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. A mí me llama la atención que el Dios de amor, pero justo, y el Dios de sabiduría, tenga que haber tenido esa decisión. Puede ser que hay cosas que nos podemos explicar, como la pandemia, quizás por ahí, ¿no? En realidad no explicarnos, pero imaginarnos unos posibles motivos. Y más allá, si Dios quiere decirnos por qué lo hizo, ahí recién tener la certeza. Pero yo lanzo esto como una posibilidad. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, ustedes, en Sodoma, ¿se acuerdan que ahí vivía Lot? Aquí también en Génesis, Dios también no tiene otra opción. Está en el capítulo 18, quiero leer con ustedes, ¿no?, a manera de ilustración y a manera gráfica de seguir entendiendo más a Dios. Dice, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿No? Abraham hablaba con Dios. Qué lindo, ¿no? Él tenía aquello que todos nosotros buscamos. Y dice versículo siguiente: quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Le pregunta a Dios. Y le dice todavía: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, le dice, ¿no? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Recuerden, Dios es justo. Y como que Abraham se lo estaba recordando, pensando que Dios podía hacer injusticia. Entonces respondió Jehová. Miren cómo responde Dios: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. 50 justos iban a ser la causa de que no venga el juicio contra toda la ciudad. Versículo siguiente: y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Él sabía quién era. Miren cómo él entiende su posición delante de Dios. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablar y dijo: quizás se hallaran allí 40. Siguió regateando, ¿no?, Abraham. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Versículo 30. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió,
por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Miren, no habían 10 justos en Sodoma. Y dice que el único hallado justo era el sobrino de Abraham, Lot, quien fue librado, como dice la historia, ¿no? Los ángeles se lo llevaron, lo sacaron, lo acompañaron, o sea, ángeles en forma humana, ¿no? Se fueron y lo llevaron junto con su familia. Entonces podemos entender que, pues miren, también ahí era la situación muy tremenda. Y el juicio estaba determinado porque los hombres de Sodoma eran tan tremendos, ¿no? Que después vemos hasta a los ángeles, que quisieron tener relaciones con los ángeles. Llegaron a despreciar a las mujeres, a las hijas de Lot. Y empezaron a querer tener relación con los ángeles. Era mucha podemos decir, la depravación y la violencia con que ellos recibieron. Usted puede leerlo en su Biblia. Pero aquí podemos entender que hay cosas lindas que entender. Uno, que Dios es justo y que Dios también con los suyos, con los que le conocen como Abraham, con los que pueden tener diálogo, con los que pueden comunicarse, a los que le puede hablar y le pueden escuchar y Él les escucha. Bueno, Él los escucha a todos, pero somos nosotros los que no podemos escuchar. Aquí Abraham empieza a regatear con Dios, empieza a interceder. Esa es la intercesión. Esa es la manera de cómo podemos nosotros interceder, los intercesores, los hijos de Dios. Miren lo que dice en los versículos un poquito previos a esta conversación. Aquí se ve a Dios reflexionando. Dice el versículo 17, y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y él le empieza a mostrar que él era amigo de Abraham. Y Dios dice: ¿cómo voy a destruir Sodoma sin mostrárselo a mi amigo? Era tanta la amistad de Dios con Abraham que Dios se lo muestra. Es más, Dios permite que Abraham interceda. Y quizás podemos ver que quizás se quedó corto Abraham, porque él intercedió hasta 10 justos. No sabemos qué hubiera pasado si él dice: ¿y si hubiera un solo justo? O sea, si solo yo quedara. Si Dios hubiera dicho: bueno, voy a perdonar a la ciudad por ti. Pero bueno, él quedó en 10 justos y esto es una incógnita para nosotros, ¿no? Lo cierto es que Lot fue sacado de la ciudad y las ciudades fueron destruidas. ¿Ok? Es muy interesante para entender. Ahora vamos a mirar por qué al hombre no le conviene juzgar mal a Dios. Este puede ser el título si usted le quiere dar. ¿Por qué al hombre no le conviene juzgar mal a Dios? ¿Ok? La primera cosa que hemos demostrado y que es de sentido común, que el hombre no tiene capacidad alguna de entender a Dios por su propia cuenta y mucho menos de juzgarlo, ¿no? Él puede creer y puede recibir la revelación que Dios haga de él mismo, pero entender y creer a Dios por su propia inteligencia solamente, como dice el libro de Romanos capítulo 1, por medio de las cosas hechas, ¿no? Lo único que el hombre puede ver de Dios son las cosas que Él creó. Y a través de eso, es más, Dios le demanda al hombre que Él crea en Él
y que él le considere Dios y tenga una actitud como de un hombre con Dios por causa de la creación, que es la revelación inicial que Dios le hizo. ¿Ok? Entonces, el hombre no tiene capacidad. En esta cabecita tan pequeña no puede caber un Dios tan grande. Y decíamos, la pregunta era ¿por qué al hombre no le conviene juzgar mal a Dios? Y la primera respuesta que tengo aquí es porque cada hombre, primero, porque cada hombre actúa conforme al Dios al que sirve, al Dios en el que cree, el Dios que adora. Leemos, por ejemplo, en la Biblia, adoradores de dioses falsos y las cosas que hacían. Un ejemplo, aquí estoy dando ejemplos bíblicos para poder comprender esta verdad, que el hombre actúa conforme al Dios al que sirve, en el que cree y al que adora. Estos adoradores están en la primera de Reyes, capítulo 18, durante el reinado de Acab, en una confrontación que tiene Elías con los adoradores de Baal en el monte Carmelo. Aquí Elías tiene una forma de adorar a Dios y ellos que estaban queriendo mover a su Dios Baal a actuar, ¿no? a que responda con fuego. Según ellos, el Dios Baal iba a responder con fuego. ¿Para qué? Para que el pueblo que estaba reunido alrededor vea que su Dios Baal era Dios. Pero ellos empiezan a hacer todos sus conjuros, sus adoraciones. Y dice, miren cómo lo hacían. Esto les muestro cómo es que mi idea de Dios me trae un comportamiento definido. Versículo 28 dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos en su desenfreno de adoración a Dios. Versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. ¿No? Tarde o temprano se quedó demostrado que Baal no era Dios. Y después de que ellos no pudieron hacer que el Dios Baal mandara fuego, Elías oró a Dios y Dios mandó fuego. Y Dios no tuvo que Elías no tuvo que zanjarse ni que hacerse daño. Simplemente Elías le dijo, Señor, manifiesta que tú eres Dios. Le dijo, versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Miren cómo Elías, en primer lugar, era obediente a Dios. Él era el Dios de Elías, y habla también de otra característica, que Dios quería el corazón de las personas. El versículo 38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ahí Dios se manifiesta milagrosamente para dar testimonio de que Él era Dios y de que Baal no era nada. Sus propios hijos, el propio pueblo de él había sido llevado a la adoración de Baal por un rey impío y su esposa impía,
que ella era adoradora de Baal. Y los sacerdotes de Dios y los adoradores de Dios ya estaban siendo muertos. Había muy poquitos en Israel en aquel tiempo. Eso, ¿no? Por ejemplo, los adoradores de Moloch. ¿Qué hacían los adoradores de Moloch? Sacrificaban a su hijo primogénito, ¿no? En fuego caliente del dios Moloch. Entonces el Dios al quien servimos, en quien creemos, a quien adoramos, determina nuestra manera de ser. Los ateos, por ejemplo, ¿qué dirían? Dirían, no, pues yo no adoro a ningún Dios. Dirían que no adoran, ni sirven, ni creen en un Dios. Pero entonces lo que pasa es que ellos se han convertido, han hecho de sí mismos un Dios. Bueno, entonces si el Dios es uno mismo, bueno, yo aquí creo que solamente el entender esto nos ayuda a ver que no es tan conveniente ser ateo, porque los ateos adoran a un Dios que son ellos mismos. Si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, nosotros conocemos las limitaciones que tenemos, es difícil. Es mejor no ser ateo porque no somos como para ser Dios los seres humanos. También hay muchos, esa es otra cosa también que es importante entender, que dicen adorar a Dios, pero en los hechos son pues ateos, son adoradores de sí mismos, ¿no? Son egoístas, ¿no? Son adoradores del yo, de sí mismos. Solo viven, creen y se sirven y se adoran a sí mismos. También sucede con los adoradores de Dios. Los adoradores de Dios también van siendo parecidos a Dios. Miren lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 43 al 46. ¿Por qué será tan importante conocer bien a Dios? 5:43 dice: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Miren lo que dice el 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ve? Dios, nuestro Dios es así, nosotros empezamos a ser así. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Cuando Dios quiere traer un juicio de que no haya lluvia, pues sufren los justos e injustos. Supongamos, no sé, ¿qué motivo hay para esta pandemia? La estamos pasando justos e injustos, o por lo menos algunos que creemos ser más justos que otros, no sé. Pero Dios no puede traer lluvia sobre una persona nomás y sobre los demás no, la lluvia es diferente. Versículo 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también a sí mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, dice, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, los que no tienen Dios? Sed pues, dice, vosotros perfectos, la palabra maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, Dios dice que los suyos deben parecerse a Él. Así un padre tiene sus hijos y sus hijos pues se parecen a su padre. Los padres reciben una educación de sus hijos. Los hijos reciben una educación de sus padres y pues esa educación va a guiar su manera de ser en la vida de ellos. Así nuestro Dios, cuando nosotros tenemos a un Dios que nos está transformando, que está haciendo la obra en nosotros,
al cual nosotros queremos servir, queremos conocer con toda sinceridad, con corazón limpio, Él se va encargando de hacernos más parecidos a Él. Miren Romanos capítulo 8, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, Pablo dice lo siguiente, en el capítulo 8, versículo 29, desde el 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo diría, escogen el llamado que Dios tiene para ellos. Porque a los que antes conoció, dice el versículo 29, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren, ¿a qué nos predestina? ¿Qué es, a qué predestina Dios a aquellos a quienes conoce? A que sean hechos, dice, conformes a la imagen de su Hijo, parecidos a su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? Entonces, la familia se parece. Los hermanos, cierta familia tiene rasgos. No son iguales, definitivamente ninguno somos iguales, ni vamos a ser iguales a Cristo en otros sentidos, sino en sentido del carácter. Como decía en Mateo 5, ¿no? De amar, de bendecir y de ser más como Él, que Él es bueno con todos. Y así aquí dice que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que Él sea el hijo mayor, ¿no? A los que los demás hermanos nos parezcamos. Entonces, aquí queda demostrado que los adoradores, los servidores, los que creen en un Dios, son como ese Dios. Ahora, no es los que dicen creer, sino los que realmente creen. Y también no es los que invocan un nombre solamente, sino los que le conocen verdaderamente. Porque recuerden, la palabra nombre en la Biblia tiene que ver con carácter. Entonces, los que conocen el nombre de Dios, quiere decir los que conocen el carácter de Dios. No es solamente, ¿para qué tenemos que conocer si todos hemos leído el nombre? No, conocer el nombre de Dios significa conocer su carácter. Y los que son hijos de ese Dios se parecen, ¿no? La segunda cosa es que nosotros no nos conviene juzgar a Dios. Había una ley, ¿no? Que nos demuestra una verdad. Está en Deuteronomio capítulo 19. Al 21, está hablando acerca de un juicio y cómo se tenían que tener los testimonios en ese juicio. Dice el versículo 15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ahora viene lo que queremos mostrar. Dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, ¿no? Uno es testigo falso cuando acusa falsamente a alguien. Y recuerden, estamos hablando del testimonio entre hombres, pero otra cosa todavía más grave es juzgar a Dios. Dice el versículo 17, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal en medio de ti. O sea, dice que si yo le acuso, por ejemplo, a una persona de ser un asesino, siendo mentira, al demostrarse que yo estoy mintiendo, la pena que debía haber venido sobre el supuesto asesino
según la ley de Dios, tiene que venir sobre el acusador. Y dice, y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y dice, y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿No? Entonces, un falso testimonio traía sobre el juzgador la pena por la acusación que él estaba falsamente haciendo sobre el acusado. Espero que parece trabalenguas, pero ustedes entienden. Si yo acusaba a alguien de asesinato falsamente y el castigo por el asesinato era cadena perpetua, yo tendría que ir a cadena perpetua por ser un falso testigo. Porque si mi testimonio hubiera sido recibido, el acusado iba a ser condenado falsamente a cadena perpetua. ¿Ok? ¿Entendemos esto? En las leyes de Dios existe esta situación. Imagínense si ni siquiera entre nosotros mismos. Mire, por eso Mateo, en el capítulo 7 del Sermón del Monte, el último capítulo del Sermón del Monte, él dice lo siguiente. Qué maravillosa es la palabra porque nos lleva a entender cosas muy importantes. Dice así, 7, versículo 1, Mateo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Mire, aquí está exactamente lo que se decía en el Antiguo Testamento, que si yo juzgo con un juicio a alguien, seré juzgado. Y dice, versículo 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Dice, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí hay algunas ideas que necesitamos rescatar. Primero, el mandamiento es claro, no juzguéis. Especialmente nosotros que hemos recibido a Cristo y que el juicio que nos tocaba a nosotros lo sufrió Él. O sea, ya no fuimos nosotros juzgados. Nuestro juicio le fue imputado a Jesús y Él fue juzgado. Y nosotros salimos libres. Ahora el Señor dice, si tú has salido libre del juicio, gratuitamente, tú también debes hacer lo mismo con los demás. Entonces nosotros no estamos autorizados para juzgar. Nosotros no debemos juzgar. Por eso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque sería muy injusto que yo juzgue a otra persona habiendo sido yo perdonado. La palabra de Dios dice que perdonemos, como dice versículos antes en el capítulo 6 en el Padre Nuestro. Dice el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís os será medido, ¿no? Este era el principio establecido en Deuteronomio capítulo 19. Y luego el versículo 3 dice, ¿y por qué mires la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí hay una figura. Está mi hermano y tiene una pajita en su ojo. Y yo estoy mirándolo y estoy diciendo, mira, tienes esa pajita, pero resulta que yo tengo una viga. Es una figura literaria que muestra una imposibilidad. Es imposible que yo tenga una viga, pero nos está dando lo que quiere enseñar. Y está diciendo que el que juzga a su hermano por cualquier falta no tiene la capacidad de juzgarlo.
No hay capacidad en el hombre de juzgar a otro hombre. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo puedes tú, teniendo una viga, sacar la paja del ojo de tu hermano? Porque nuestra capacidad de juzgar es demasiado limitada. No tenemos los elementos necesarios. No conocemos las motivaciones del corazón. No entendemos todos los antecedentes, etc. Nuestra capacidad es nula para juzgar y también no tenemos derecho de juzgar porque nosotros fuimos absueltos gratuitamente por su gracia preciosa. Amén. Entonces, si ni siquiera tenemos la capacidad, ¿no?, ni la autoridad, ni la legalidad de juzgarnos unos a otros correctamente, ¿cómo pensamos que podemos condenar a Dios? Aunque sea solo en nuestro corazón. Aunque no hagamos un juicio, pero ya en mi corazón Dios está así tachado, condenado. Hay tanta gente que tiene a Dios tachado y condenado en su propio corazón, de tal manera que ni le toma en cuenta. No toma en cuenta a Dios, porque ya lo juzgó. Entonces, este principio de la ley del testigo falso es muy importante entender cuando tratamos con Dios. Por eso, miren, aquí en el capítulo 7, versículo 12, está la famosa regla de oro, que dice así, 7:12 de Mateo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, lo que a mí me gustaría que hagan conmigo, dice, haz eso tú a los demás. Esa es una preciosa enseñanza, preciosa aplicación de vida para todos nosotros. En Romanos, gracias por esto, este puede quedar como un principio que tienes que anotarte. En Romanos, el capítulo 1, versículo 18, que hemos leído en el anterior domingo, en la enseñanza, yo quiero volverlo a traer aquí en esto de juzgar a Dios, porque la consecuencia que tuvieron los hombres de no tener en cuenta a Dios, o sea, ellos juzgaron en realidad que Dios era de otra manera, ¿no? Que Dios podía representarse en un animal, o sea, que Dios no era Dios. Ellos en su corazón dijeron, mis ideas son más importantes que Dios. Mis ideas son más importantes que las de Dios. Y dice aquí, ¿no? Porque la ira de Dios, dice el versículo 18, no lo voy a leer todo, pero sí quiero que entendamos este principio de que el juzgar a Dios va a significar que nosotros nos vamos a corromper, el juzgar mal a Dios. Dice, la ira de Dios, versículo 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios es el encargado de la justicia. Y la ira de Dios significa el justo pago, la justa retribución por la injusticia, ¿no?, y por detener la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, los atributos invisibles de Dios son visibles a través de su creación. Y ya hemos visto esto. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Miren, aquí dice
que habiendo conocido a Dios, cuando uno conoce a Dios como Dios, debe tener una actitud hacia Dios. Y aquí dice que una de las actitudes es glorificarle como a Dios y darle gracias. Y en vez de ello, ellos se envanecieron, o sea, lo minimizaron. Dios es chiquito, yo soy ahora el grande, me envanezco. Y su corazón fue entenebrecido. Versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuál cosa más necia es juzgar a Dios? Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, eterno, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El orgullo de juzgar a Dios, de juzgar que nosotros podemos cuestionar a Dios, con el propósito de emitirle un juicio acerca de Él. O sea, es bueno cuestionar a Dios para entender lo que Dios quiere, para verle más, para conocerle más, pero estamos hablando de un diferente juzgar a Dios. Dice que ellos se hicieron tan necios que lo compararon con todas esas criaturas. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, ¿no? La actitud que nosotros debemos tener hacia Dios, honrarle, darle culto, adoración a Dios, en verdad, como dice en el capítulo 4 de Juan, en espíritu y en verdad. Eso se le ha dado a las criaturas. Y claro, quizás uno de los dioses más extendidos de este mundo es el Dios yo. ¿No? Entonces, si yo me hago Dios de mí mismo, me doy culto, me honro, entonces, ¿qué pasa? Versículo 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y voy a seguir leyendo y ahí lo terminamos. Estando, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estas son las consecuencias cuando nosotros dejamos de tomar en cuenta a Dios y cuando nosotros nos erigimos a nosotros mismos como Dios o nos hacemos otros dioses diferentes. Por eso podemos ver lo que habíamos considerado al comienzo, que por qué Dios tuvo que destruir al hombre en el diluvio o por qué tuvo que destruir Sodoma y Gomorra. El origen de todos los males de los seres humanos es tener esa actitud equivocada hacia Dios y una actitud equivocada hacia sí mismo o hacia otras criaturas. Dios es el único Dios y conviene conocerle como Él es. Me da mucha pena cuando veo personas enseñando de Dios que ni le conocen, que han oído hablar y ni siquiera son buenos oidores y no sé de quién han oído hablar.
Y yo no quiero erigirme a mí mismo como un conocedor de Dios, tampoco soy conocedor de Dios. Yo deseo conocerle. Y Dios en alguna manera se me ha revelado, y la Biblia es una revelación de Dios, y yo he deseado, he buscado, soy un estudioso. Yo dejé mi carrera para ser un estudioso de la Biblia. Y claro, entiendo por lo menos cosas bastante elementales de Dios. Pero hay personas que hablan de Él, ni esas cosas elementales de Dios conocen. Y se atreven a enseñar. Bueno, una tercera consecuencia de un juicio a Dios es que Dios, o sea, un falso juicio a Dios cambia mi manera de relacionarme con Él. Yo preguntaría, por ejemplo, ¿cómo me relaciono yo con una persona que me ama? Con una persona, por ejemplo, con mi mamá, que mi madre es una persona tan linda, tan buena, tan preciosa. ¿Cómo es mi actitud hacia ella? En contraste con la actitud hacia alguien que me hace daño, que quiere mi mal, que está buscando destruirme. ¿Cómo es mi relación con ella en comparación con mi relación con esa otra persona? ¿Cuál es mi actitud hacia uno y hacia otro? Entonces, trayéndolo al plano de la relación de nosotros con Dios, cuando nosotros tenemos una falsa idea de Dios, nuestra relación con Dios es falsa. Nuestra relación con Dios está equivocada. No nos podemos relacionar debidamente con Dios cuando nuestra idea de Dios no está completa, no es correcta. No hay el mínimo de verdad. O cuando hay pocas verdades, o cuando hay verdades y dentro de esas verdades hay mentiras y cosas torcidas. Yo sé que todos nosotros estamos en un proceso de conocer a Dios y que probablemente todavía tenemos ideas equivocadas de Dios. Por eso es tan necesario, y para eso viene esta palabra, que nosotros tengamos ese anhelo, ese deseo de conocer a Dios. Y de que todo lo que antes conocimos, todavía lo ponemos, ¿no?, en la mesa delante del Señor, para que Él nos vaya purificando, podemos decir, el conocimiento que nosotros tenemos de Él. Porque dice en Juan 17, Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Ok, hasta aquí llegamos a ver de alguna manera las consecuencias de no conocer a Dios o de juzgar a Dios. Ahora, mis hermanos, entraremos en un segundo tema que yo les había prometido, y es, ¿quién son los que pueden entender a Dios? O dicho de otra forma, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener un ser humano para entender o escuchar o escudriñar con Dios, a Dios? Miren, Mateo capítulo 5, versículo 8 dice que bienaventurados, dice, los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios, ¿no? Los que tienen corazón limpio, dice, ellos verán a Dios, ellos percibirán a Dios, ellos podrán tener cierta capacidad de conocer a Dios. ¿Recuerdan la última lectura, una de las últimas lecturas que tuvimos el domingo pasado? Está en Juan capítulo 10, 21, cuando Jesús habla de la revelación de Él. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, dice, y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce, y aquel dice, perdón,
nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo. El Hijo conoce al Padre, y aquel a quien se lo quiera revelar. Amén. Dios les revela a los niños. Está hablando de la misma pureza de corazón, está hablando de la misma actitud. Los apóstoles estaban ahí. El versículo 23 dice: y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Él está diciendo: ustedes han calificado para escuchar estas revelaciones, estas palabras que manifiestan quién es el Padre y quién soy yo. Y qué interesante que Él no eligió ni un escriba, ni un intérprete de la ley, ni un fariseo como discípulo. Al contrario, por ejemplo, escogió a un publicano como Mateo. Entonces, Dios le revela a los que tienen corazones de niños. No necesitas. Hermanos, en la congregación, una congregación que yo pastoreé, había una mujer que iba a todas las reuniones que había. Y llegó un momento en cuando yo la conocí, no sabía hablar castellano. Yo no sé qué pasaba, pero ella estaba muy gozosa e iba cada vez. Hay otra hermana que viene a la iglesia, no sabía leer, ya está aprendiendo, pero no sabe leer. No por eso va a dejar de conocer a Dios. No, si su corazón es recto, el Señor se le va a revelar. Aquí hay muchos pasajes. Miren, yo quiero, en el tiempo que me queda, ver, por ejemplo, la condición en las cartas que escribe el apóstol Pablo. Hay algunas iglesias a las cuales él escribe con reprensión. Y una de las reprensiones que les hace es que ellos no están pudiendo conocer a Dios, no están pudiendo conocer las verdades profundas. Por ejemplo, a los corintios, en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 3, les dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Este niños es diferente del otro niños, ¿no? Porque hay cosas de niños que son correctas, hay cosas que no. Pero aquí habla de niños en Cristo, o sea, pequeños en Cristo, no maduros, no crecidos. Les dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, ni al comienzo, cuando ellos habían iniciado la vida cristiana. Hermanos, todos iniciamos la vida cristiana niños, carnales, sí, es lógico, todos empezamos niños. Pero dice, en aquel tiempo, cuando erais niños, cuando debían ser niños, todos tenemos esa etapa y es normal, es justo, es correcto. A nadie se le puede acusar cuando empieza su vida cristiana. No se le puede exigir que sea como un maduro, uno que tiene años de conocer a Dios. Pero dice, en ese tiempo no me entendían estas verdades, ni ahora, dice. Ni ahora no son capaces todavía, porque aún, dice el versículo 3, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Eso, los celos, las contiendas, las peleas, los pleitos entre ellos, les impedían conocer a Dios. Les tuvo que dar leche, dice, y no alimento sólido, y no alimento, no una revelación verdadera, una revelación muy precaria de Dios, leche. Lo mismo les dice a los hebreos en el capítulo 5. Terminando el capítulo 5 les dice esto, escuchen. Acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Una persona puede hacerse tardo para oír.
Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y este niño también no es el mismo niño al que Dios le revela. Pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez. Aquí este niño de aquí es un contraste con el maduro. No habla de la inocencia, habla del poco crecimiento. Que han alcanzado madurez dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esas dos acusaciones les hace a estas dos iglesias. Miren, en contraste con la carta que le hace a los Efesios. Efesios es un libro de verdades muy celestiales. Miren lo que les dice a los Efesios capítulo 1, versículo 15. Dice, por esta causa, les dice, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Aquí le habla de dos características del carácter que había encontrado en los Efesios. Fe y amor. En virtud de ello, él hace la siguiente oración. Dice, por esta causa, ¿no? Habiendo oído que ustedes tienen una fe y tienen tanto amor a todos los santos, dice, yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por causa de su madurez, por causa del fruto que ellos estaban manifestando en su vida, Él ora y dice que ora para que tengan entendimiento, una revelación de Él. Amén. Que ellos puedan seguir profundizando en conocer a Él. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento en la mente, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado, ¿no? ¿Cuál es la esperanza que ustedes tienen? Dice, y cuáles las riquezas, dice, de la gloria de su herencia en los santos. Le está diciendo que yo les muestre las riquezas de la herencia que tienen. Y dice, ¿y cuál? Dice versículo 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Dice, según la operación de su fuerza, la cual cuánto poder, dice, Dios tiene para los que creemos. Y dice, esa fuerza operó en Cristo, versículo 20, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Ese poder le ha constituido a Cristo como Señor sobre todos los principados y potestades. Ahora su poder no era solamente por ser Dios, sino eso era un poder conquistado legalmente para librarnos. Y dice, lo sentó a la diestra de Dios. O sea, lo volvió a poner ahí a un lugar. La diestra es la parte que nosotros usamos para hacer. Ahora Dios es el que hace. Perdón, Cristo es el que hace. Él es el. Y sabe, miren en el capítulo 2, versículo 6, lo que dice acerca de esto. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, hay una autoridad. Y Pablo estaba orando para que Dios le revele cuál es la gran autoridad que hay para los que creen. Y esa revelación nos muestra el lugar que nosotros tenemos, dice, al lado de Jesucristo, a la diestra del Padre. Estamos ahora aquí parados, pero sentados en aquel lugar. Y todos los que han nacido de nuevo, los que son hijos de Dios, están ahí, pero muchos no lo saben. Porque son
como dicen los otros versículos, carnales, niños en Cristo. Y saben, hermanos, cómo el crecimiento, que el crecimiento en Cristo, que la madurez en Cristo nos da a nosotros una capacidad para entender las cosas de Dios. Esta carta a los Corintios, antes de que en el versículo 13 les acusara, él aquí nos revela cómo las cosas de Dios se deben entender espiritualmente. Por eso la vida debe ser espiritual. Nosotros tenemos que ser hombres espirituales. Y como hemos dicho la anterior vez, no quiere decir que andemos en el espíritu, levitando. No, espiritual es una persona que va manifestando el carácter de Cristo, que se está formando en él. Miren lo que dice, aquí tengo poquitos minutos. Capítulo 2 de 1 de Corintios, versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos, no la sabiduría del conocimiento. Sabiduría de Dios, dice, en misterio, la sabiduría oculta. No está disponible para muchos, está oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sí, para nosotros, dice, para nuestra gloria, quiere decir para que nosotros brillemos. Versículo 8, ¿por qué necesitamos brillar? No para enorgullecernos, sino para que Cristo sea visto. Dice el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ellos estaban tan equivocados que supuestamente al Dios a quien adoraban, al Hijo de Dios, al Dios mismo, a Jesucristo que es Dios, fue crucificado por ellos. ¿Cómo puede ser que los de su pueblo, los que conocían las Escrituras, hayan sido los promotores de la crucifixión? Antes bien, dice el versículo 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. No es para los que son demasiado inteligentes, son para los que le aman. Dice, pero Dios nos las reveló, aquellas cosas que están ocultas, escondidas, que deben ser reveladas, que deben ser traídas a luz. Dice, nos las trajo, nos las reveló a nosotros, dice, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu que ha venido a nosotros nos puede revelar. Usted lea Juan 14 y 15 y usted va a entender más de esto, pero ahorita no es el tiempo. Porque dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Más que nuestra alma, más que nuestra mente y nuestras emociones, nuestro espíritu nos conoce mucho más. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice el versículo 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si usted quiere saber qué es lo que le ha dado, en Efesios dice que tenemos la supereminente grandeza de poder que nos fue dado, las riquezas de la gloria de la herencia que hemos heredado. La da a conocer el Espíritu. El Espíritu es el que da a conocer lo que nos ha concedido, la gracia, la maravillosa gracia que Dios nos ha dado, la cual muchos de nosotros no están disfrutando por ignorancia. Pero que los que han alcanzado madurez, como dice aquí, ya la pueden entender. El versículo 13 dice, lo cual también hablamos, dice Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que con las que enseña el Espíritu, acompañando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Es imposible que alguien que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido a Cristo, pueda tener la posibilidad de conocer estas cosas. Hay una puerta que es que uno deje de ser el hombre solamente natural. El hombre que solamente tiene un alma y un cuerpo y un espíritu dormido. El espíritu tiene que nacer de nuevo, nacer a Dios. Y entonces Dios nos la reveló a nosotros, dice, por el Espíritu. Dice el versículo 15. Estoy yendo rápido, perdónenme porque ya no tengo tiempo. Dice el versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, el hombre espiritual, el maduro en Cristo, que eso es ser espiritual. Dice, él juzga, él puede entender, él es el único que puede. La palabra juzga, en este caso no es condena, en este caso es discierne, entiende, valora todas las cosas. Y valora todas las cosas como Dios las valora, porque Él está en contacto, en comunión con Dios. Es por medio de nuestro espíritu que nosotros conocemos a Dios, que es espíritu. Por eso Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, para tener comunión con Él. El hombre tiene una naturaleza espiritual igual que Dios, por medio de la cual puede tener una comunión con Dios, un contacto con Dios. Puede escuchar y hablar a Dios. Y también el hombre tiene una naturaleza física con la cual tiene contacto con este mundo. Amén, mis hermanos. Espero que pueda ayudarles esto que he hablado. Y es mi oración que todos nosotros podamos crecer en Cristo. Podamos tener esas características que tenían los efesios, de una fe y de un amor a los santos, que el fruto del Espíritu se vea en nuestras vidas y que nuestra vida vaya teniendo el fruto de hacernos crecer hasta la medida de la estatura de Cristo, que ese es el objetivo de nuestra vida. Y ese es el propósito maravilloso que Dios tiene para todos los seres humanos. Y que nuestra vida sea una inspiración para alguien. Ese es mi deseo también. Y ese es mi deseo al hablar con ustedes estas cosas. Y pedirles que ustedes profundicen. Las predicaciones de 1 hora a la semana son cosas muy cortas. Pero como ustedes y yo tenemos la posibilidad de tener comunión con Dios, ¿cuántas? Todos los días de nuestra vida. Y tenemos la bendición de poder entenderle a Dios. Solo necesitamos un corazón limpio, un corazón sincero. Y si mi corazón se ensució, podemos limpiarlo con la sangre de Cristo, con el arrepentimiento, y Él lo limpia. Y quedamos limpios. Y esa es la gracia de Dios. Ese es el Evangelio, las buenas noticias del Evangelio. Que en estos días no solamente podamos considerar esta palabra, sino leamos esta palabra esta semana, pero revisémoslo en contacto con el Señor. Y que Él nos va